Hola, muy buenas, yo soy Tolo y os voy a comentar pues algunas ideas que tengo yo que se podrían aplicar en los podcasts en general, pero en este caso va enfocado sobre todo para salvar el podcast de Javier Cárdenas, que es el que escucho yo cada día y el cual pues ven que económicamente no les llega para seguir haciendo esos podcasts y me da mucha pena porque yo los escucho, muchísima gente los escucha y no les basta con las aportaciones que reciben o las subvenciones de los colaboradores que tienen. Antes de nada, si alguien del programa de Cárdenas está viendo este vídeo, no lo hago para que lo pongáis en antena, ¿vale? Además va a ser muy largo, simplemente es para que algo de lo que comento yo, que llevo más de 12 o 13 años ya con los podcasts y en YouTube, pues os pueda ayudar, aparte de con mis colaboraciones económicas y comprando productos, ¿vale? Así que tengo una lista, se va a notar que estoy leyendo algunas veces, pero yo creo que puede venir bien tanto para el podcast de Javier Cárdenas como para cualquiera que se esté planteando un podcast de ese nivel. Bien, como he dicho antes, llevo mucho tiempo, muchos años, tanto en YouTube como grabando podcasts y sé cómo funciona perfectamente la gente que consume estos contenidos. En 2 ocasiones tuve que pedir ayuda económica a mis seguidores por 2 historias que me pasaron y reaccionaron estupendamente, me apoyaron económicamente súper bien y gracias a ello pues pude seguir. Recibí muchas aportaciones, 1 euro, 3 euros, 5 euros y con muchísimas aportaciones conseguí mi objetivo. Pero a la gente le cuesta mucho aportar de una forma continua y más si es una cantidad obligada o demasiado alta. En una ocasión, por un motivo especial, sí que a muchísima gente no le importa mover el culo, aportar ese día y ya está, ¿vale? Pero hacerlo regularmente ya es otra cosa. Pero en el caso del podcast de Javier Cárdenas, para mí yo lo veo como una especie de Netflix o de Amazon Prime Video o de HBO. Pagar una suscripción para escuchar ese contenido sí que me parece, pero vamos, perfectamente loable, ya que es un contenido de muy alta calidad y que ayuda a muchísima gente. ¿Cuánto es la cantidad que la gente que consume podcast está dispuesta a pagar por una suscripción mensual? Pues después de estar muchos años escuchando a compañeros que lo han hecho y tal, más de 3 euros la gente no está muy dispuesta a pagar. Puede parecer poco, 3 euros, pero 3 euros de muchísima gente hace más que 9 euros quizás, pero de unos pocos. Después, el tema de las donaciones en el caso de Javier Cárdenas, en su página web, que hay que ir ahí para hacerlas, en el caso de Android no está muy claro. Tú abres la página y lo primero que ves no es el apartado de donaciones. De hecho, si vas buscando haciendo scroll, lo más fácil que ves donde pone suscribirse es la newsletter. Y por eso la gente se confundió un poco, porque para encontrar el apartado de donaciones tienes que entrar dentro de un apartado específico donde en Android por lo menos no se ve muy claramente y eso no ayuda. Así que yo cambiaría eso en la página web. Lo pondría mucho más visible si fuera necesario lo primero del todo nada más entrar. Otra opción que les comenté por Twitter también es que pusieran los métodos de donación para poder aportar al podcast en la descripción de todos los podcasts que suben. Y suben uno cada día. Simplemente en las notas de los podcasts, tú tienes el podcast aquí, como veis, pues si haces un toque en el lado donde pone notas, por ejemplo aquí, o haciendo un scroll, tú ves la descripción de todo lo que contiene ese episodio, ¿no? Bueno, pues yo ahí lo que pondría, lo primero de todo sería los métodos para poder donar, ¿vale? Directamente un link, pum, tocar ahí y que te llevase al sitio para donar. Porque la gente cuando está escuchando el podcast, oye Javier pedir las aportaciones y lo más fácil es pausar en ese momento, porque casi todo el mundo lo escuchará desde el móvil, pausarlo, ir a las notas del mismo podcast, entrar en el link y hacer la donación en el momento. Si tienes que irte a la página web, buscar el método y tal, la gente no está para esos temas. Hay que dejarlo todo hecho, masticado y tragado, y aún así cuesta que la gente lo haga. Después está el tema del programa de televisión. Yo creo que les habrá supuesto un montón de dinero, y tiempo, esfuerzo y trabajo. La mayoría de la gente yo creo que no ve la televisión ya. Y la gente que ve la televisión normalmente no mira los canales como el del Toro. Para que vieran el programa de Cárdenas tendría que estar en Telecinco o Antena 3 y a una hora en la que todo el mundo esté en su casa viendo la tele. A las horas que hacen el programa yo creo que muy poca gente lo ve, que es por la mañana. Vale que luego lo puedes ver a la hora que tú quieres, pero vuelvo a lo de antes. A la gente eso tienes que dar ya todo masticado y tragado. Si tienen que ir a un sitio a propósito, buscar el canal, buscar la hora que lo han hecho y sentarse ahí a verlo y no hacer nada más, mal. La gente que escucha podcast no es la misma gente que ve la tele. Incluso yo que tengo un canal de YouTube y un podcast hace muchísimos años, tengo a gente que me escucha simplemente los podcasts y gente que solo me ve en YouTube. Así que intentar mezclar las dos cosas yo creo que es un error. La gente que escucha podcast lo puede hacer mientras está trabajando, mientras está corriendo, haciendo deporte, limpiando su casa, conduciendo.
etcétera. No tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para poder escuchar el programa. Los acompañáis durante la jornada de trabajo o cuando estás haciendo deporte, pero tener que ver el programa en la tele pues implica que tienes que estar sentado delante del sofá mirando y atento, no puedes hacer otras cosas. Por eso yo creo que el programa de televisión ha sido un error. Y si quitaran el programa de televisión, dudo mucho que perdieran audiencia de los podcasts, que son los que realmente van a hacer la aportación. Dudo muchísimo que alguien que vea el programa de televisión se vaya a la web de Javier Cárdenas y haga una aportación económica, porque lo está viendo gratis en la tele. Al no estar pagando, como si fuera HBO o lo que sea, pues no van a pagar. ¿En qué más podrían ahorrar? Por ejemplo, en el estudio de grabación. Ellos tienen alquilado, pagando, un estudio de grabación para hacer los podcasts. Y yo creo que eso se podría ahorrar. Si cada uno grabara desde su propia casa con su ordenador y su micrófono, no les haría falta un estudio de grabación y se ahorrarían el alquiler de cada mes. Yo creo que para hacer un podcast, tener un estudio de grabación es un lujo que tienen muy poquitos. A la gente le da igual que estéis en un estudio, que cada uno esté en su casa. Lo que les importa es el contenido, que en el caso del podcast de Javier Cárdenas podrías estar grabándolo con un móvil desde el váter que la gente seguiría escuchándolo. Con que tenga una calidad de sonido aceptable, que se escuche bien cuando te pones los auriculares o la radio en el coche, basta y sobra los podcasts. No hace falta tener un micrófono de radio de 600 euros para grabar un podcast. Lo sé por experiencia. Hay gente que se gasta un montón de dinero en un equipo impresionante para grabar un podcast y luego yo, grabando un podcast con el móvil, tengo más audiencia. Y por supuesto, sin hacerlo en ningún estudio. Yo muchas veces los podcasts los grabo caminando por la calle y pueden tener muchas más escuchas que alguien que graba su podcast desde un estudio de grabación que le cuesta un pastizal al mes. Después, otro tema, grabar un podcast de esa calidad todos los días de 1 hora es mucho para los podcasts. Yo encuentro que es mucho, se agradece, pero yo sé el trabajo que lleva hacer simplemente un podcast normalito. Imagínate un podcast profesional como ese. Hacer uno diario es una burrada. Así que yo contemplaría la opción de grabar menos episodios a la semana. ¿Cuántos? Pues ya los que podáis. Si vosotros veis que con el dinero que os llega os da para grabar 1 a la semana, pues 1 a la semana. Eso ya dependería de vosotros y de cómo salieran las cuentas. Normalmente los podcasts normales, menos los que son super tops, que son, vamos, no Messi y Ronaldo del fútbol, porque hay muy poquitos, grabamos cuando podemos. No tenemos todos los días, como si fuera un trabajo. De hecho, muchos ni siquiera se lo toman como un trabajo. Es un extra o simplemente un hobby. Y tienen su trabajo aparte. Para que os hagáis una idea, hay podcasts que son semanales o incluso quincenales que van por suscripción y les funciona bien. Pero claro, todo depende de la cantidad de dinero que necesites para hacer ese podcast. Como última medida, la que menos me gusta, recortar en personal, por ejemplo. Simplemente tener a las personas ultra necesarias para poder sacar adelante el podcast. Que en lugar de 6, pues lo puedes hacer con 3. Pues lo siento, pero con 3. Si no quedase más remedio, pues sería la última opción. En el podcast de Javier Cárdenas hacen un contenido que es profesional. Y yo encuentro que deberían de cobrar, pero además cobrar bien. ¿Sabes? No que él esté pagando en lugar de cobrando, porque me consta que Javier Cárdenas no cobra, hace el podcast sin ganar dinero él, simplemente lo que gana es para los que trabajan en el podcast. Y con los marrones que se come, no solo creo que debería de cobrar, aunque le haga falta o no le haga falta, me da igual, sino de cobrar además bien, porque los dolores de cabeza que se debe de estar comiendo tienen que ser impresionantes. Pero bueno, este es mi aporte, aparte de las donaciones que puedo hacer de vez en cuando y los regalos que hago a mi mujer de la mano de los patrocinadores del programa. Lo único que puedo hacer es aportar con mi experiencia, en este caso en el tema de los podcasts, por si les ayudan algo. A Javier Cárdenas o a cualquiera que esté en la misma situación, ¿vale? Nada más, un saludo. Chao.